a un 60% de los hasta un 50 o 60% de los sujetos sanos. En la mayoría de los casos, estos nódulos tiroideos se presentan en personas heterodeas y no causan síntomas comprensivos, compresivos, perdón, ni tampoco síntomas estéticos. Y también es importante en este punto descartar que la ausencia de síntomas no descarta la malignidad, debido pues que esto depende mucho en sí del tamaño del nódulo tiroideo. Y es por eso es que, bueno, siempre debemos de revisar los factores de riesgo clínicos y ecográficos, que pues la ecografía, la verdad, continúa siendo el gold estándar para el abordaje de los nódulos tiroideos y para posteriormente establecer pues una ruta diagnóstica y por ende pues así basarnos en cómo vamos a realizar el seguimiento de estos pacientes. El principal desafío, pues siempre que nosotros evaluemos o comencemos a evaluar un nódulo tiroideo en la consulta, es descartar y ubicar a nuestro paciente en el riesgo de malignidad del mismo y así poder plantearnos la posibilidad si nuestro paciente va a cumplir criterios para la realización de una biopsia guiada por aguja fina o también en este caso, pues como lo vamos a desarrollar más adelante, también se puede utilizar una biopsia con una aguja gruesa y en realidad pues la combinación de la ecografía y la biopsia con aguja fina pues van a ser los pilares, el diagnóstico de estos nódulos, perdón. Bueno, en cuanto a la epidemiología, pues aproximadamente el 20% de la población mundial, específicamente en pacientes más añosos. Alguna de la bibliografía que consulté, pues comentaba de que se pueden encontrar en el 20 o más del 20% en pacientes mayores de 65 años y este pues termina siendo de cierta manera un hallazgo incidental que se detecta pues con la palpación de la glándula tiroidea en una de las primeras consultas que el paciente tenga y esto no necesariamente en este momento se va a relacionar con la presencia o no de síntomas tanto de hipotiroidismo, que podría ser la forma de presentación más frecuente, como de síntomas de hipertiroidismo, que pues es una forma de presentación un poco menos infrecuentes en este tipo de pacientes. Y aproximadamente la mitad de la población adulta, según otra literatura que igual consulté, tienen nódulos tiroideos y estos se pueden presentar de manera incidental en estudios de imagen, como por ejemplo, pues las tomografías por algún otro motivo y generalmente las tomografías de cuello. Y pues lo más importante es que debemos de tomar en cuenta que tanto para el cáncer de tiroides folicular, pues como el otro tipo de cáncer de tiroides papilar, la malignidad de estos nódulos va a variar de un 7 a un 15% y dependiendo pues de ciertos factores de riesgo individuales de los pacientes que pues más adelante lo vamos a ver. También aquí es importante resaltar de que pues según literatura de Estados Unidos, antes pues existía un sobrediagnóstico más o menos por la época de 1940, 1950 en cuanto a los nódulos tiroideos y pues todo esto es que únicamente se detectaban pues a medida, solo se detectaban en la palpación y no se contaba pues con las clasificaciones actuales que conocemos como por ejemplo la del TIRADS que se actualizó en el 2017, entonces pues estos en realidad quedaban con un infradiagnóstico y ya a partir como hasta los años 2005, 2010 es que esto se fue, o sea, el diagnóstico de un nódulo tiroideo y que terminaba en pues la caracterización de un cáncer pues ha ido aumentando y esto específicamente para los cánceres papilares, de tipo papilar, perdón, y también pues por los advenimientos de las nuevas técnicas de imagen y pues ahora la decisión de biopsiar o no biopsiar un nódulo mediante biopsia con aguja fina.
Y bueno, la mayoría de los casos de cáncer de tiroides se pueden presentar alrededor de, bueno, de las 3/4 partes, ocurren más frecuentemente en el sexo femenino. Bueno, y en cuanto pues a la prevalencia de los nódulos tiroideos, pues en realidad esta diapositiva lo que quiero mostrar es, por ejemplo, si nosotros palpamos un nódulo tiroideo en una mujer, o sea, mediante la palpación podemos detectar que si se trata de un nódulo tiroideo en aproximadamente 3 al 12% de los casos. Y también pues existen estos nódulos tiroideos en niños, y en niños se puede presentar o se puede detectar mediante una palpación en un 2% de los casos, y en general para los adultos es de un 30% de los casos. Y bueno, según la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, en un consenso del año 2016, a las personas mayores de 80 años en un 70% pueden presentar estos nódulos tiroideos, y esto antes pues todavía era mucho más frecuente en aquellas áreas donde se presentaba deficiencia de yodo, o también en aquellos pacientes que habían recibido radioterapia de cabeza y cuello, pues toda esta incidencia va a aumentar con la edad. También en esta parte, pues se mencionaba que pues anteriormente, o sea, como por los años 1950, 1980, muchos incluso de los niños eran radiados en esta época, porque como que se puso así como muy de moda poder radiar. Me parece extraño poder radiar como el acné se utilizaba como terapia. Entonces por eso se cree que en estos, como estableciendo una línea de tiempo, en estos años fue pues como aumentó un poco más la detección del cáncer de tiroides. Bueno, y bueno, en cuanto al abordaje, este algoritmo lo saqué de la Sociedad acá Mexicana de Endocrinología, donde nos propone pues como primer abordaje la historia clínica, que la historia clínica, perdón, pues más que todo ya vamos a ver que pues vamos a comenzar abordando el paciente con una anamnesis y con pues el examen físico. Y aquí pues la entrevista inicial debe comenzar siempre en ese tipo de pacientes en los síntomas número 1 relacionados con la función tiroidea, ya que, por ejemplo, si el paciente presenta síntomas de hipotiroidismo, esto pues generalmente se puede asociar igual con la palpación, que se trate de un nódulo tiroideo que tenga características benignas. Y esto pues también se puede presentar como lo vimos ayer, en la enfermedad de Hashimoto, mientras que los síntomas, si el paciente presenta o debuta este nódulo tiroideo con síntomas de hipertiroidismo, pues esto sugiere en la mayor parte de los casos de que la tiroides está pues funcionando, por así decirlo, como de manera autónoma, y en algunos de los casos se puede esto asociar con un poco más de malignidad. Aunque como ya vimos anteriormente, pues en realidad que un nódulo tiroideo salga completamente maligno, pues depende de muchos factores de riesgo del paciente, y en sí tiene una incidencia que va del 7 al 15%. Entonces, pues una vez nosotros comenzamos a realizar el examen físico, perdón, la historia clínica, sobre todo orientada a ver los síntomas de hipo o hipertiroidismo, lo siguiente que nos debemos nosotros de preguntar o preguntarle al paciente es si la tiroides, si en ese momento el nódulo está causando síntomas compresivos, y si estamos sospechando que está habiendo una afección en sitios anatómicos de proximidad con la glándula tiroidea, es decir, la afección a la tráquea y la afección al esófago, que generalmente pues la afección a la tráquea y la afección al esófago se va a manifestar en ese tipo de pacientes como dificultad para la deglución, tanto para alimentos sólidos o como para alimentos líquidos, pero generalmente pues sí se asocia que la manifestación inicial como de afección a estas estructuras adyacentes se manifiesta como una disfagia específicamente a sólidos. También aquellos nódulos que van a causar un estrechamiento traqueal pueden causar pues síntomas como disnea,
todos, y en el peor de los casos, pues esto puede derivar como en estridor laringio. Y también pues el estridor laringio lo podemos relacionar a ver si está habiendo pues en ese momento una afección que o sea, es decir, que el crecimiento del nódulo vaya afectando directamente al cartílago laringio. Y si pues ya el paciente nosotros sospechamos de que por el estridor que tenga, por la disfonía que tenga, sospechamos de que puede haber afección al nervio laringio, pues esto se asocia con peor pronóstico y generalmente pues se puede asociar con que el cáncer es pues de características más agresivas. Y posteriormente, pues, una vez nosotros obtenemos todos estos datos, pues nos vamos a la siguiente parte, que es la palpación. La palpación en general, pues sí va a depender de la manera en cómo el médico se sienta cómodo para palpar la tiroides, pero generalmente pues ya sabemos que nos vamos a poner posterior al paciente, vamos a pedir que trague y idealmente si nosotros sospechamos en que si es un nódulo tiroideo, se recomienda que debemos en ese momento darle pues un trago de agua al paciente para ver qué consistencia tiene la tiroides y para ver pues si la tiroides en ese momento está muy adherida y eso se puede asociar a cánceres de igual manera más agresivos. Entonces, vamos a ver cómo está la consistencia de esa tiroides, si la tiroides está firme o está dura o en el caso si se presenta como adenopatías cervicales, si se presenta como un nódulo fijo, y aquí pues este algoritmo nos presenta que debemos de palpar ese nódulo y debemos pues de iniciar nuestro abordaje en aquellos nódulos mayores a 1 centímetro. Bueno, aquí también nos menciona pues los puntos claves sobre el interrogatorio, pues lo más importante que era pues como les decía que tenía un impacto pues en años bastante más previos el antecedente de la radioterapia, pues porque aparte estaba como más influenciada por pues que no se tenía una adecuada protección. También la historia familiar del cáncer medular de tiroides. Esto específicamente toma relevancia en aquellos familiares de primer grado y más relevancia en cuanto a este tipo de cánceres en si hay o si han habido pues 3 o más personas afectadas, ya sea de primer o de segundo grado en la familia. También pues el cáncer de tiroides, específicamente el papilar, se ha asociado a, pues, a neoplasia endocrina múltiple tipo 2. También se debe investigar o tener especial cuidado en aquellos pacientes que pues hayan debutado con un cáncer de tiroides o con una novulación tiroidea sospechosa si son menores de 14 años o mayores de 70 años. Aquí pues lo menciona como en el género masculino, aunque en realidad pues la otra literatura que consulté lo mencionaba más frecuente en el género femenino y sobre todo pues el crecimiento rápido del nódulo, que este crecimiento rápido del nódulo, como lo vamos a ver un poco más adelante, pues en realidad la mejor manera de estratificarlo y así pues guiar nuestro algoritmo y la necesidad de un poco de diagnósticos más invasivos, pues va a depender de la progresión radiológica que éste vaya a tener y pues los síntomas que ya habíamos mencionado como la disfonía, la disfagia, la tos y la afección al nervio laringio recurrente. También pues cabe mencionar que va a conferir un mayor riesgo el paciente que tenga una enfermedad tiroidea autoinmune y los hallazgos que se puedan tener con los hallazgos que estos tipos de nódulo presente por medio del PET, que pues en realidad el PET va a estar indicado igual también. La indicación, bueno, del PET va a depender mucho de cómo se encuentre la TSH en ese momento. Y bueno, esto también de igual manera lo vamos a abordar un poco más adelante en cuanto a los estudios de laboratorio y los estudios de imagen. Bueno, esto era lo que ya habíamos hablado, pues cómo debemos de realizar el abordaje de la sintomatología
de estos pacientes. También pues es importante recalcarte que en muchas ocasiones pues estos hallazgos van a ser incidentales por técnicas de tomografía, por un ultrasonido Doppler calotidio y a través pues de la realización de un PETA, que pues no es lo que más se aconseja a primera instancia. ver, Bueno, entonces pues doctora, ¿puedes regresar tu diapositiva anterior? aquí. Porque, mm, cuando tú mides la TSH y tienes tu nódulo tiroideo, lo que procede a realizarse, ok, si tiene TSH suprimida, es si tu perfil tiroideo no te da mucha luz o es un hipersubclínico, porque en una TSH suprimida no estaría hablando de un hipersubclínico, si T3 y T4 están normales, entonces procedería a realizar un gamagrama, no un PET. Entonces, el gamagrama lo que te da es una foto de la actividad de la tiroides, qué parte de la tiroides está trabajando de más o qué parte está trabajando de menos. El único, esta parte del algoritmo es muy importante porque la indicación de biopsia en presencia de un nódulo tiroideo es siempre y cuando el ATCH o el perfil tiroideo esté normal. La mayoría de los hipotiroidismos y de los hipertiroidismos pueden cursar con nódulos o pseudonódulos. Que incluso está el bocio multinodular tóxico, está el adenoma tóxico. Entonces, el que tenga funcionalidad, ya sea hacia arriba o hacia abajo, hipo o hiperfunción, casi nos descarta malignidad. Por eso es que no es de primera instancia la biopsia. Obvio que hay alteraciones tiroideas en cuanto a, hablando de tiroiditis, de Hashimoto sobre todo, que pueden asociarse aparte a cáncer. Sí, sí, por supuesto que las hay, pero es muy raro. Y eso, la pauta de decir, la voy a biopsiar aunque tenga tiroiditis de Hashimoto o aunque tenga hipotiroidismo, es las características del nódulo, sobre todo ultrasonográficas, que son las que tienes aquí. Me imagino que vas a hablar de la clasificación T-RADS más adelante, pero de eso va a depender si realizas o no tu biopsia de tiroides. ¿Ok? Sí, sí, doctora, igual traigo un algoritmo un poco más adelante en cuanto lo mencionaba de la realización, o en cuanto a lo que Ok. mencionaba, perdón, de la realización en este caso del gamagrama. Ok. Eso ya lo habíamos mencionado, que los síntomas de hipotiroidismo pues plantean la posibilidad de que se trate de una nodal o que ese nódulo pues pueda corresponder a una enfermedad de Hashimoto, y los síntomas de hipertiroidismo pues ya como ya les había mencionado igual, esto parece pues tener un comportamiento más autónomo, y los síntomas de compresión de los tejidos circundantes, que igual ya les había pues mencionado en cuanto debemos de sospechar que si hay afección a estructuras subyacentes o al nervio laringio recurrente, en este caso, se puede asociar con mayor malignidad. Y pues también están los nódulos que depende de su tamaño, que pues si mal no recuerdo específicamente aquellos nódulos con un tamaño mayor a 3.5 centímetros se pueden asociar con estrechamiento traqueal. Pueden causar, perdón, estrechamiento traqueal. Bueno, en cuanto... Bueno, en cuanto pues a los factores de riesgo, en realidad pues sí se comparten muchos factores de riesgo de un nódulo tiroideo con la presentación de factores de riesgo si sospechamos de un cáncer de tiroides. También pues, igual esto, perdón si estoy siendo un poco redundante, eso ya se los había mencionado, en cuanto a la exposición a la radiación, que esto particularmente se observaba anteriormente en la niñez, pero pues actualmente se ha observado, hay un metaanálisis un poco más grande donde se intentó comparar que en cuanto al advenimiento de como de esta cuestión de la realización de radiografías dentales, ya sea por procedimientos odontológicos, si en realidad pues tenía una verdadera asociación, esa exposición con rayos X o las personas que la habían tenido anteriormente con el desarrollo de algún cáncer de tiroides. Y pues este metaanálisis concluyó
que pues sí podría haber un riesgo un poco más sustancial de poder derivar pues en la presentación de un nódulo y poder derivar en malignidad. Y las formas familiares de la presentación de un nódulo tiroideo constituyen un menos del 10% y pues esto, como ya les había mencionado, se debe sospechar más en pacientes que tengan 3 o más familiares de primer grado y que tengan específicamente un cáncer y que en estos pues se haya diagnosticado un cáncer de tiroides no medular. Bueno, en cuanto a la deficiencia de yodo, pues ya sabemos que eso pues ya se presentaba de manera más anteriormente y pues ya sabemos que esto pues prácticamente está contrarrestado con el ambientamiento de la sal yodada y en realidad pues esto ya va en bastante disminución, pero pues antes esto sí que se consideraba que la deficiencia de yodo en aquellas zonas donde había mayor deficiencia de yodo, pues eso iba a aumentar específicamente el riesgo de padecer un cáncer folicular de tiroides, pero pues desde más o menos de la década de 1920, 1950, el añadir pues la sal de mesa, podemos decir que esto pues ya convierte este factor de riesgo como una entidad bastante rara, pero pues aún se sigue mencionando en los artículos. Y en cuanto a los factores metabólicos, pues aquí ha habido, según tengo entendido, un poco de controversia, a ver si, porque se ha intentado estudiar si hay una relación específicamente de la obesidad con el aumento de riesgo de presentación de específicamente de un cáncer de tiroides. Sin embargo, han habido estudios aleatorizados donde no se mostró una relación estrechamente directa entre la obesidad y el riesgo de padecer esta afección. Y en uno de los estudios más grandes que mencionaba en uno de los artículos que revisé es que sí podía conferir un mayor riesgo en aquellos pacientes que tenían obesidad y que tenían también como diagnóstico de base diabetes tipo 2 y que pues el hecho de que en realidad esto se estuviera considerando como una epidemia tanto de la obesidad como de la diabetes tipo 2 pudiera ir aumentando y sí pudiera en otros estudios más adelante ir observando una correlación entre ambas. Entonces, pues a través de ese estudio sí se consideró de que en realidad la diabetes tipo 2 puede estar confiriendo actualmente un factor de riesgo importante para padecer el cáncer de tiroides. Específicamente, pues todavía no se ha determinado cuál de los tipos de cánceres de tiroides es que va a tener una mayor asociación, pero pues sí se sabe que como factor metabólico puede conferir un riesgo. Bueno, en cuanto al examen físico, pues va a ser una de las pautas más importantes, pues es lo que en realidad va a comenzar a dirigir nuestra conducta. Bueno, específicamente, pues la examinación debe de comenzar con el paciente sentado. El paciente puede estar inicialmente pues frente al examinador y posteriormente pues va a depender de la comodidad del médico para poder palpar la tiroides. Específicamente podemos hacer de que el paciente beba agua y hacer que el paciente beba agua mientras nosotros estamos evaluando la tiroides va a hacer que la tiroides sube o baje con la deglución y esto pues específicamente nos va a ayudar a delimitar si la tiroides está móvil o si está adherida a algún plano profundo. En caso de que pues nosotros detectemos de que ese nódulo sea un nódulo grande, debemos palpar la porción cervical de la tráquea para ver si la tráquea pues está desviada y qué tan grande puede estar ese nódulo adherido que sí esté causando una desviación traqueal importante y sobre todo pues siempre debemos de completar el examen físico del cuello palpando o buscando intencionadamente a ver si pueden haber adenopatías o adenomegalias.
Bueno, esto era lo que pues nos estaba mencionando la doctora en cuanto a la realización de estudios de laboratorio. Pues lo primero que nosotros vamos a pedir pues es si sospechamos de que nuestro paciente tiene síntomas de hipertiroidismo y esto ha añadido pues a la detección en la palpación de un nódulo tiroideo, pues lo siguiente sería pedir el perfil tiroideo y específicamente en el perfil tiroideo pues lo que nos va a dar la pauta es observar los niveles de TSH, porque a través de los niveles de TSH, pues es que nosotros vamos a decidir qué estudio de imagen pedir. Bueno, específicamente en aquellos pacientes que tengan niveles de TSH normal o alta, pues según lo marca este algoritmo, el siguiente paso de nuestra sospecha diagnóstica es la realización de un ultrasonido. A través de la realización de un ultrasonido, pues es que nosotros nos vamos a plantear de la posibilidad si nuestro paciente cumple criterios para realizar una biopsia, que generalmente pues la que se utiliza es la biopsia guiada por aguja fina, o si este paciente pues de acuerdo a los hallazgos que ya los voy a mencionar más adelante que nos pueden hacer sospechar de malignidad, a ver si o no, y a ver si el paciente pues en ese momento va a cumplir con criterios para no realizar una biopsia y pues únicamente realizar un seguimiento. Y en cuanto, pues si los niveles de la TSH están bajos, pues aquí nuestro algoritmo nos marcaría la pauta, igual como el algoritmo que propone la sociedad acá de endocrinología, es pues lo siguiente sería realizar un gamagrama tiroideo. Y pues en el grama tiroideo es nosotros pues vamos a ver si ese nódulo está hipofuncionante o está hiperfuncionante. Y así pues en el caso de que no lo esté hipofuncionante, hipocaptante, pues lo vamos a considerar como un nódulo frío y pues también va a tener aquí indicación para realizar una biopsia y en ese caso pues si a través de la gamografía nosotros pues detectamos que es un nódulo tiroideo caliente, pues según este algoritmo no va a meritar la necesidad de biopsia. No sé si hasta aquí quiere añadir algo, doctora. Pues no solamente que los nódulos hiperfuncionantes no se tocan, no se biopsian porque puedes ocasionar una crisis tirotóxica o en su grado extremo una tormenta tiroidea. Por eso es que no se debe biopsiar un nódulo hiperfuncionante o en presencia de hiper, evitar biopsiar la tiroides en general, de hipertiroidismo. Ujú. Sí, bueno, continuando con los estudios de laboratorio, pues bueno, el siguiente que nosotros nos podemos plantear pedirnos son los niveles de la tiroglobulina. Debido a que, bueno, la tiroglobulina, como ya sabemos, pues es una proteína que se encuentra en la tiroides y que pues su mayor implicación pues es ser, bueno, obviamente un intermediario en la síntesis de la hormona tiroidea y específicamente pues los niveles de tiroglobulina se asocia más, o sea, pedirlos y el seguimiento con los mismos para aquellos pacientes que pues ya estén diagnosticados con un cáncer de tiroides, ya sea que pues este ya sea de diferenciación papilar o folicular. Bueno, sin embargo, pues este marcador específicamente en la presencia de nódulos tiroideos, pues tiene un poco valor, ya que pues el nivel que nosotros podamos encontrar de tiroglobulina va a estar principalmente relacionado con cómo se encuentra pues anatómicamente la tiroides. Si la tiroides tiene porciones normales o si la tiroides pues está entrando como en un proceso de destrucción, eso nos va a hacer que los niveles de tiroglobulina pues ya que fluctúen, porque específicamente los niveles en sangre que nosotros vamos a medir depende pues de la como porción o qué porción de la tiroides está normal.
Y entonces, por lo tanto, pues en base a esto, nosotros podemos concluir que para nódulos tiroideos, los niveles de tiroglobulina pues no tienen mayor utilidad comparado en realidad con lo que sí nos va a marcar la pauta, como son los niveles de TSH. Doctora, ¿me puede regalar un segundito, por favor? Sí, Disculpe, un segundito. sí. Perdón, lo que pasa es que está enferma la residente que está exponiendo. Ah, sí, no se preocupe, doc. Mientras, un comentario de la tiroglobulina. Realmente, en presencia de un nódulo tiroideo, pues no tiene ninguna validez. La tiroglobulina nos va a salir positiva o con X niveles, los que sean, mientras haya tejido tiroideo en nuestro organismo. Entonces, se convierte en un marcador tumoral en cuando ya fue un cáncer, ya se operó y es una tiroidectomía, sobre todo radical completa. Ahí sí se convierte en un marcador tumoral, porque en teoría ya no debería haber células tiroideas en el organismo y entonces la tiroglobulina, la presencia de ella después de una cirugía de cáncer, pues no debería existir y nos estaría indicando tejido tiroideo residual. Pero en la presencia de un nódulo tiroideo, pues no tiene ninguna validez medir la tiroglobulina, porque en todos los que tengamos tiroides con o sin nódulo, pues va a salir cierto nivel o positiva, lo podemos decir así. Gracias. Ay, disculpen. Sí, adelante, Sandy. Bueno, en cuanto a lo siguiente, pues que se plantea también es la medición de los niveles de la calcitonina. Pues ya sabemos que la calcitonina pues es una hormona producida por las células, específicamente C de la tiroides, y también pues su uso, como ella lo mencionaba ahorita la doctora, es todavía controvertido. O sea, unos están a favor de que sí esté indicado la medición de los niveles de calcitonina, y especialmente esto toma así un poco más de relevancia específicamente en los cánceres de tiroides que tengan, bueno, considerados como los papilares, específicamente en estos, porque pues en estos tipos de cánceres es que sí va a estar indicado la medición de los niveles de calcitonina como una parte estándar, por así decirlo, en la vigilancia de los mismos. Pero pues para los nódulos tiroideos se ha demostrado que en realidad pues no es útil en el diagnóstico, ni tampoco pues va a ser útil en cuanto a la evaluación del pronóstico de estos pacientes. Sin embargo, pues también consulté que había un metaanálisis de como el año 2017, concluyó que esta prueba de calcitonina pues terminó como de decirnos de que en realidad pues no, que no vale la pena hacerla porque se puede, o sea, se va a encontrar en todo caso positiva en menos de 0.3% de los pacientes, y que en realidad constituía un estudio que no nos debería atrasar, ni tampoco deberíamos pues ingerir en gastos médicos en cuanto a eso, porque en realidad la única indicación en todo este caso sería pues cuando ya nosotros tengamos un diagnóstico histológico del tipo de cáncer. Bueno, en cuanto pues a las técnicas de imagen, que son en realidad pues donde nosotros vamos a orientar un poco más nuestro diagnóstico, el gold standard siempre va a ser el ultrasonido. De hecho, se está mencionando de que debido que ha habido, incluso en los últimos 10 años, ha habido una mayor incidencia en personas jóvenes hasta
se ha encontrado hasta aproximadamente estos nódulos asociados a malignidad en mujeres de incluso hasta 40 años, pues en realidad nosotros debemos de detectar un nódulo tiroideo y nuestro siguiente paso debe ser un ultrasonido y el perfil tiroideo. Y esto específicamente ha tomado un poco más relevancia, sí, por un aumento un poco más desproporcionado se ha visto en países asiáticos como en Corea del Sur, donde está teniendo una mayor incidencia y más relacionada a malignidad la presentación de un nódulo tiroideo. Entonces, por eso la ecografía siempre va a ser el estudio de imagen inicial para evaluar un nódulo tiroideo que sea palpable, o si nosotros por alguna otra técnica de imagen, ya sea por una tomografía de cuello, logramos identificar un nódulo tiroideo. Y como pues ya lo mencioné en el algoritmo anterior, pues en base a esto también pues se relacionan cómo están los niveles de TSH y pues hacia dónde se va a dirigir nuestro algoritmo. Y pues básicamente nosotros para qué vamos a ocupar el ultrasonido lo vamos a ocupar para ver pues las características que ese nódulo está teniendo en ese momento. Igual se los voy a presentar un poco más adelante, y en base a eso pues nosotros poder clasificarlo de acuerdo a las dos pautas que comúnmente se utilizan, que son la ATA, que es de la Sociedad Americana de Tiroides, y por la que nosotros con la que estamos un poco más relacionados incluso en el hospital, pues es con las técnicas, con el TIRATS, que es como en realidad pues hemos observado que se nos reporta. Entonces pues sabemos que si nosotros en ese ultrasonido pues nos está reportando que hay un nódulo que tiene márgenes irregulares, que tiene focos ecogénicos, que incluso se describe como que puede observarse como un poco punteado, pues como focos múltiples o como focos punteados, eso nos puede hablar o nos puede orientar de qué se trate de malignidad, y que incluso se pueda relacionar con que ya se presente como una extensión extratiroidea. También aquí cabe la pena mencionar que en muchas ocasiones los pacientes con un cáncer de tiroides que ya está siendo metastásico, o con un cáncer de tiroides que esté siguiendo una evolución progresiva, no siempre estos pacientes van a tener nódulos tiroideos de tamaño grande, o van a tener nódulos tiroideos detectables a la palpación sospechosos, y es por eso pues que aquí también va a tomar un poco más de importancia la realización ver la sintomatología, realizar ese perfil tiroideo y ver de acuerdo a los factores de riesgo que pueda tener el paciente de poder realizar un ultrasonido, porque también se ha observado de que confiere un riesgo incluso un poco mayor, bueno, bastante mayor en pacientes que tengan antecedente de tabaquismo, que hayan consumido incluso más, lo mencionaba, más de 10 paquetes de cigarro a la semana, pues eso también confiere un mayor riesgo. Y si nosotros sospechamos de que el paciente tiene síntomas como hipertiroidismo y tiene un tabaquismo intenso, específicamente eso, según lo revisé, en estos países asiáticos, pues ya inmediatamente ellos se iban a la realización de un ultrasonido tiroideo. Bueno, este cuadro pues prácticamente bueno, por así decirlo, como una especie de semáforo, nos dice qué escenarios y qué recomendaciones pues nosotros debemos de tomar en cuenta en cuanto al ultrasonido tiroideo. El rojo pues nos indica en qué caso pues nosotros no debemos de tomar como primera instancia, o está fuertemente desaconsejado la realización de un ultrasonido tiroideo.
Bueno, específicamente, pues aquí lo menciona en los casos de tirotoxicosis, aquí lo menciona pues también en los casos de hipotiroidismos, en los casos de que el paciente pueda, sospechamos de una enfermedad de Hashimoto, pero pues el paciente en ese momento esté eutiroideo, y en el caso de las tiroiditis subagudas. Y esto pues se considera como que el ultrasonido va a ser innecesario para el diagnóstico, y pues donde más debemos de hacer un poco énfasis es en qué casos pues el semáforo, que esta especie de semáforo lo marca como verde para la realización o sea, una recomendación fuerte de la realización del ultrasonido. Bueno, pues específicamente, como ya hemos venido hablando, la más fuerte es detectar un nódulo tiroideo, que ese nódulo tiroideo esté palpable y que sea de características a la palpación sospechosa. Y bueno, esto es porque, como ya sabemos, lo más importante es definir qué características ecográficas va a tener ese nódulo tiroideo, que nos va a decir si este paciente amerita la realización de la biopsia con aguja fina, y pues sobre todo aquí toma un poco más de importancia porque pues tiene un potencial importante para diagnosticar también en el caso de que en ese momento la enfermedad clínicamente pues no esté, como por así decirlo, como un cuadro más fluido. Y bueno, creo que sí. Y bueno, ¿en qué caso pues nosotros vamos a hacer el ultrasonido, y en qué caso pues nos vamos a valer de otras técnicas adicionales de imagen? Pues específicamente en aquellos pacientes que tengan un nódulo tiroideo que esté palpable, que pues aquellos pacientes, aunque ya hayan tenido una exposición a radiación, a radioterapia por X o Y motivo, en aquellos pacientes que tengan algún, ya pues el antecedente importante de familiares de primer grado, en donde se haya pues específicamente confirmado que se trata de un cáncer medular de tiroides, en aquellos pacientes que tengan un familiar que pues ya haya tenido el antecedente de una neoplasia endocrina múltiple, y sobre todo pues en el nódulo de tiroideo que tenga un rápido crecimiento. Bueno, en cuanto al rápido crecimiento del nódulo tiroideo, la verdad no encontré si había un tiempo específico, es decir, como para establecernos en una línea de tiempo como de meses, de 1, 2, 3 meses, cuando nosotros íbamos a considerar específicamente en base a eso de que el nódulo tiroideo pues vaya teniendo como más características de malignidad y nos vaya haciendo sospechar que se trate de malignidad. También en aquellos casos pues va a estar indicada la realización de otras técnicas, como por ejemplo un ultrasonido de tiroides Doppler, que también se menciona bastante en aquel caso de que nosotros podamos detectar que el paciente tenga alguna linfadenopatía. Otro segundito, doctor, por favor. Ay, perdón. No sé si la doctora quiere añadir algo. Sí, Sandy, sí, aquí esperamos. Sí, perdón. Bueno, también pues la consideración en este caso del ultrasonido, pues este va a definir la extensión y las características del nódulo conocido, y pues nos va a orientar, lo más importante es a la presencia o no de malignidad del mismo. Y en cuanto a la tomografía del cuello, pues esta pues en este caso con una
por así decirlo, con una recomendación un poco más menos, y específicamente la vamos a pedir cuando definitivamente sospechemos de que el paciente pueda tener alguna extensión y sobre alguna extensión a otras estructuras adyacentes, y sobre todo cuando nosotros logremos encontrar una linfadenopatía pues de gran tamaño, también una linfadenopatía bastante voluminosa conocida como bulky. No sé si hasta aquí quiere añadir algo, doctora. No, yo creo que ya pues vas a ver lo del ultrasonido para las características del T-RADS, que es lo más importante de los estudios de imagen. Realmente es solo el ultrasonido. Bueno, pues aparte el ultrasonido, bueno, ya les voy a explicar esta imagen. El ultrasonido, pues en realidad también aparte es el gold estándar, pues porque confiere un diagnóstico pues económico y un diagnóstico pues prácticamente seguro, y sobre todo pues por la evaluación de la morfología, y así posteriormente en la estadificación del TIRADS o de la ATA del nódulo tiroideo, y a través de todo esto de la observación en sí de la morfología y a través de las características de la ecogenicidad o el patrón que tenga de congenicidad en ese momento, ya que estos pues son los hallazgos en realidad esenciales para poder determinar la necesidad de la realización de una biopsia. Y de esto mismo es que surge pues prácticamente las pautas que nosotros vamos a utilizar. Eso pues ya va a depender si nos vamos a ir por las pautas de la ATA, que es de la Sociedad Americana, o pues las más validadas y las más conocidas, que es a través del sistema de TIRADS. Bueno, en la imagen, en esta imagen A, pues viene siendo una vista transversal de un ultrasonido, de un lóbulo tiroideo, que pues aparentemente aquí la tiroides no tiene pues ninguna alteración, no se presentan quistes, ni se presenta ningún patrón de ecogenicidad característico que nos vaya a hacer sospechar de malignidad. Bueno, y en la imagen B, pues no sé si ya observamos este que está aquí, no sé si alcanzan a ver mi cursor, donde se va a observar pues como quistes, estos pequeños que se van a ver acá, y pues este aparentemente pues sí ya va a hacer sospechar como de malignidad por la presentación de estos quistes, y pues porque aparte pues ya se ve el nódulo tiroideo, que aquí no se mide, no se midió como tal, pero pues sí, aparentemente sí creo que estaría como mayor a 2 centímetros, que pues nos va a ir haciendo sospechar más de malignidad. Y en la imagen C, Nada más ahí, el quiste tiroideo no es maligno. La presencia de quiste tiroideo te descarta prácticamente malignidad. Correspondería a un TRADS 2, o sea, donde ni siquiera hay que, bueno, sí, mucho la biopsia para drenar el quiste, pero no es algo maligno. Lo que te da o la sospecha de malignidad es tal vez lo que vemos arriba del quiste en la figura B, porque todo eso es un quiste, todo ese grandote, son las probables microcalcificaciones, pero el quiste en sí no es de malignidad, no es ni siquiera un dato de malignidad. Yo creo que nos vas a hablar más adelante concreto sobre el TRADS, donde ya nos dice realmente las características de sospecha para un TRADS 3-4, donde ya se procede o se debería proceder a la biopsia. bueno, esta pues es la clasificación ya
en cuanto pues de el ATA o de la Sociedad Americana de Tiroides que fue propuesta en el año 2016 y pues también el TIRATS que puede ser lo que hemos venido hablando que fue propuesta en el año 2017 y esto pues en realidad la importancia es para la toma de decisiones. Se plantea que pues estas ambas como dos guías pues prácticamente se diferencian una de otra es en cuanto al tamaño del nódulo que nosotros debemos biopsiar. Y bueno, si nos vamos por la ATA, la ATA va a definir en sí un nódulo benigno como un nódulo que esté puramente quístico, como recién lo acaba de mencionar la doctora, y que el nódulo pues prácticamente no tenga ningún componente sólido. Y si por técnicas ecográficas pues nos da esta descripción, podemos concluir del que el riesgo de malignidad es un riesgo menor al 1%. También pues la ATA lo hace la división de muy baja sospecha, de una baja sospecha, de una sospecha intermedia y una alta sospecha. Bueno, en cuanto, pues, también aparte de cuando consideremos un nódulo benigno, porque si de tiempo voy a mencionar la sospecha baja y la sospecha intermedia. Nosotros, según esta clasificación, pues vamos a considerar que tiene una baja sospecha, pues si vemos, si encontramos o si se nos reporta, mejor dicho, un nódulo tiroideo que sea más de características sólidas, que se reporte como isoecogénico, que se reporte como hiperecogénico y que pues este no tenga ninguna otra característica de mayor riesgo. Sin embargo, este ya pues menciona que tiene un riesgo de malignidad del 5 o un 10% y el que en realidad pues sí nos debe de encender las alarmas porque pues como aquí lo menciono va a tener un riesgo de malignidad de más del 70% y son pues las características que debemos nosotros de hacer más énfasis es pues, y lo más importante pues para la realización de la biopsia y posteriormente al seguimiento de los pacientes es si nosotros encontramos un nódulo que esté sólido, que esté hipoecoico o que tenga o sea, que tenga un componente hipoecoico o que tenga un nódulo parcialmente quístico y esto pues sumado a que ese nódulo tenga características irregulares que pueda estar observándose de manera como infiltrativa y que en cuanto como al tamaño también que o sea que sea como más alto que más ancho y sobre todo también pues si está calcificado en ese momento y si pues ya se va observando que tiene alguna extensión extratiroidea y pues esto va a conferir un riesgo de malignidad mayor al 90% y pues aquí está indicado la realización de la biopsia con aguja fina y pues por ultrasonido mide si tiene estas características y específicamente por ultrasonido tiene una medición de mayor a 10 milímetros. Y ahora sí vamos con la más utilizada por nosotros, que es el TIRATS, que el TIRATS, pues vamos a tener un TIRATS 1, del 1 al 5, y pues en base a esto y a la puntuación que se establece por parte, pues prácticamente de los radiólogos, es que nosotros vamos a clasificar como un nódulo benigno, si está sospechoso, medianamente sospechoso, y si está pues altamente sospechoso, y si tiene indicación de acuerdo a su medición de la realización de una biopsia. Si pueden observar en esta tabla, pues en realidad aquí lo que llama la atención es en cuanto a la variación en la medición que hace tanto el TIRATS como la ATA, ya que ya la ATA pues nos propone que debemos de realizar una biopsia si el nódulo tiene estas características, si tiene mayor de 10 o mayor de 15 milímetros y el TIRATS pues de acuerdo a la estadificación que nosotros nos damos
También pues hacía una pequeña diferenciación en cuanto a la medición de tener un margen más amplio de los 25 milímetros en aquellos casos que se considere como un TRATS 3 o que sea un nódulo medianamente sospechoso. Bueno, entonces en base a esta clasificación de TRATS, pues 0 puntos, pues si tiene 0 puntos va a ser un nódulo benigno, TRAT 2, 2 puntos, no es un nódulo sospechoso, TRAT 3, 3 puntos, medianamente sospechoso, y así sucesivamente, y el TRAT 5 es aquel que pues los radiólogos ya clasifiquen como más de 7 puntos y sea pues altamente sospechoso, ya que va a tener un riesgo de malignidad más del 70%, y pues si este mide más de 10 milímetros está completamente indicada la realización de una biopsia. No sé si hasta aquí algo, doctora. Nada más, esta es la clasificación que antes de, me voy a tener que salir porque tengo una junta en la escuela de mi hijo, pero aquí lo que vale la pena es que ustedes clasifiquen bien al nódulo tiroideo en base al ultrasonido. Y las características altamente sospechosas son bordes irregulares, que el nódulo sea más alto que ancho, que haya microcalcificaciones, porque puede haber calcificaciones grandes, pero no micro. Si son microcalcificaciones como puntilleo blanquecino, eso es un dato altamente sospechoso de malignidad. Entonces, son básicos, o que esté microlobulado y aparte microcalcificado, ¿no? Entonces, estos son los que nos deben hacer sospecha. Y el TRATS también hasta el 3 es levemente sospechoso. Se puede llegar a biopsiar si este TRATS 3, que es levemente sospechoso, es mayor a 1.5 centímetros o se logra palpar o tiene una consistencia firme, dura, adherida a planos profundos. Ahí sí, desde el TRATS 3 se puede biopsiar, ¿ok? Entonces, y ya el 4, el 5, pues sin duda se tiene que biopsiar. Sí, doctor, en base también a esto que está mencionando, se supone que pues por eso la clasificación de TRATS es un poco más simple de utilizar, porque, bueno, revisé que era más simple en el sentido de que hacía como mayor énfasis a la ecogenicidad y a la presencia de focos ecogénicos y a la presencia si tuviera o no estas como imágenes quísticas que usted nos había mencionado, pero no sé si quiere que la dejemos hasta aquí. No, no, tú termina tu plática y ya yo creo que ya terminan con el doctor Montiel las conclusiones. Sí, doctora, sin problema. Muchas gracias. Gracias. Bye. Bye. Continúa, Sandy. Ok. Bueno, entonces también lo que les estaba comentando, pues prácticamente estas pautas de la ATA se destacan porque recomiendan un umbral, si se fijan, de biopsia con un tamaño más pequeño, porque la ATA pues va a clasificar esta biopsia como nódulos, como un punto de corte, así hablándolo en centímetros y no tanto en milímetros, como está acá de 1 centímetro, porque para ellos pues ya se debe biopsiar a partir de 1 centímetro, ya que esto pues sí va a conferir un riesgo intermedio. A diferencia del TRATS, que el TRATS pues hablándolo así en centímetros, el TIRAS va a recomendar la realización de una biopsia a partir de nódulos de 1.5 centímetros y más, porque para ellos, pues estos nódulos de 1.5 centímetros o más, pues ya va a consistir en un riesgo intermedio a alto de malignidad, y específicamente el TRATS recomienda que los pacientes no se debe dudar en realizar una biopsia si se encuentra un nódulo que mide 2.5 centímetros o más, y eso pues específicamente pues el paciente entra directamente a una biopsia con aspiración por aguja fina. Y también esta parte, lo que revisé hacía énfasis en la calidad
de la toma de muestra de la biopsia por aguja fina. ¿Por qué? Porque pues idealmente cuando nosotros decidimos realizar una biopsia por aguja fina inmediatamente, pues se recomienda que en ese momento esté un equipo al lado para meter la muestra en formol y observar en ese momento si la muestra es adecuada o no. Y esto es una práctica pues que prácticamente se realiza en la mayoría de los centros y confiere pues una orientación un poco más específica en cuanto a la calidad de la muestra y por ende pues en ese momento no atrasar el diagnóstico. Bueno, entonces, también esto, lo que consulté hacía referencia de que, pues, aunque en realidad no todos los médicos, específicamente los médicos generales, no estaban relacionados con estas clasificaciones, específicamente la clasificación de la ATA, es por eso de que, como por así decirlo, la más utilizada es la clasificación del TIRATS, pues porque tenía como una mayor familiaridad tanto para médicos endocrinólogos como para médicos no endocrinólogos. Y pues aquí prácticamente la enseñanza para ubicarnos en cuanto a centímetros, pues según TIRATS, que es el más utilizamos, lo que debemos de recordar es el punto de corte de 1.5 y sin duda, si el nódulo mide más de 2.5, el paciente debe ir a biopsia y no debemos atrasarlo por ningún otro motivo. También hay una clasificación que esta, ay, perdón, no, por aquí está. Esa sí, perdón, creo que no, no la puse, pero no la terminé de poner, pero específicamente hay una como creo que fueron los coreanos o algo así, que revisaron estos criterios de TIRATS, que pues si bien los que nosotros utilizamos son los criterios 2010, del 2017, pero al parecer pues en estos lados, en Corea del Sur específicamente, como que ha habido una mayor incidencia de los nódulos tiroideos asociados a malignidad y entonces ellos cambiaron la clasificación y lo único que hicieron fue ponerle K-TIRATS y esto es 1, 2, 3 y 4 y pues va del 1 al 5 y específicamente pues ellos ya utilizan otro término como observar si el nódulo está coraliforme y si el nódulo está coraliforme, pues inmediatamente ellos no dudan y se van independientemente a cuánto mida el nódulo a realizar una biopsia, porque para ellos ya encontrar esta característica del nódulo, pues lo clasifican como un tipo 5 y que tiene una malignidad mayor a 60% y según esta clasificación que pues se está queriendo, bueno, está más utilizada ya, pero pues sí, sin embargo, sí se menciona bastante en un artículo de The Lancet que consulté e incluso estos como nódulos coraliformes pueden tener un tamaño tan pequeño como 5 milímetros y el hecho de que tenga esta característica que lo vuelve coraliforme, lo que la doctora recién nos acaba de mencionar, que tuviera una forma más alta que ancha y que tuviera márgenes irregulares, era altamente sospechoso de malignidad para ellos. Y pues allí sí ellos pues ya en ese momento no deben, no dudan en la realización de una biopsia por aguja fina, que es lo más utilizado. También se hacía como discusión en cuanto a algunos nódulos que medían 10 milímetros, que si se fijan, para TIRATS 5 son 10 milímetros y esta discusión se hacía era como una revisión a esta clasificación de TIRATS, es porque esto lo mencionaba como que nosotros podíamos tener
como un sobrediagnóstico de aquellos carcinomas específicos, de aquellos cánceres, perdón, clasificados histológicamente como los papilares. ¿Por qué? Porque estos papilares generalmente pueden tener un tamaño incluso menor a 5 milímetros y sí ser un cáncer que después va a ir creciendo y que en estos momentos entre más pequeño va a ser más indoloro y que no se espera que este cáncer, específicamente este papilar, pueda alcanzar un tamaño mayor a 10 milímetros o a 15 milímetros. Pero eso venía siendo como una, como por así decirlo, como una discusión que se tenía. Pero bueno, en conclusión, vamos a utilizar el TIRAS del 2017 para en este momento poder pues establecer nuestra ruta diagnóstica y sobre todo la vigilancia activa, que la vigilancia activa es lo que en realidad pues eh, nos va a hacer a nosotros disminuir, por así decirlo, la realización de poder realizar una biopsia abierta que pues anteriormente, antes del advenimiento de la realización de la biopsia con aguja fina, pues era lo que más se utilizaba y eso pues en muchas ocasiones desencadenaba una mayor morbimortalidad en los pacientes. Bueno, esto pues ya creo que ya lo habíamos comentado en cuanto a los puntos de corte que recomienda la ATA y en cuanto a los puntos de corte que recomienda el TIRATS. Bueno, esta también pues es como una pequeña Sandy, diferenciación. ¿te falta mucho? Sí, doc, sí está larga. Es que Es- falta pues prácticamente la clasificación de TIRATS, también falta ok, un poco de la biopsia. nos unimos en la tarde para terminar la presentación. Sí, doc, yo creo que ya me ¿No? incorporo en un ratito. Oye, Mande. necesito platicar contigo, porfa. Te marco ahorita, ¿sale? Sí, doc, está bien. Órale, gracias. Gracias a usted. Gracias y disculpen. No te preocupes. Chavos, voy para el aula.